Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Quien desee conocer el itinerario cultural de Cuba no puede quedarse en los manuales de historia. Hay que ir también a la literatura, a la pintura, a la música. En tales manifestaciones artísticas uno encuentra destellos y verdades que los historiadores obvian. Y más allá del conocimiento, nos espera una experiencia singular de goce estético. La narrativa cubana de la República desde 1902 a 1958, reflejo y nutriente de la vida espiritual del país, muestra los más disímiles temas, estilos y tendencias. Hoy vamos a dedicar el programa a la vida y obra de tres escritores relevantes: Miguel de Marcos, Calvert Casey y José Lorenzo Fuentes. Y para hablar del tema me acompaña el escritor, crítico, periodista y también actor, Daniel Fernández. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Comentando. Muchas gracias. Sabes que soy muy feliz cuando vengo a este programa. Gracias. Oye, he notado que últimamente estás muy ocupado. ¿Qué es lo que sucede? Sí, como yo antes decía que la juventud había que aprovecharla, ahora digo que la vejez también hay que aprovecharla. Sigo trabajando en mi próxima novela, Epístolas Amorosas a Sergio. Estoy trabajando también en teatro. Vamos a estrenar el 7 de abril en Habana Fama, Divinas Palabras de Valle Inclán, donde tengo varios papeles. Y también estoy preparando con la editorial El Ateje una buena colección de mis obras teatrales. Se llama Teatro Incompleto, porque perdí cosas en Cuba y porque seguiré escribiendo después que salga el libro. Oye, casi es un milagro que entre tantas ocupaciones haya dedicado este tiempo a venir a Comentando. Es que este programa yo cada vez que estoy en mi casa a las 6 de la tarde yo lo veo, porque de verdad que vienen gente muy interesante y tus temas son apasionantes. Bueno, muchas gracias en lo que toca al programa, desde luego. Daniel, enfoquémonos entonces en el tema. La primera pregunta es: ¿por qué ocuparnos de escritores cubanos cuya obra se desenvuelve en la primera mitad del siglo pasado? Bueno, yo creo que, como dijo alguien alguna vez, no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Y en este caso, estos tres autores son muy buenos y a mí me tocan de muy cerca. Entre otras cosas porque los tres eran periodistas, ejercieron el periodismo en algún momento de su vida. Y también cada uno pues por un tema diferente. O sea, hablo de mi experiencia como lector y como cubano también, podríamos decir. Y yo creo que a cualquiera que se acerque a ellos puede recibir una visión de Cuba muy especial. Yo, por ejemplo, con los tres tengo una relación muy íntima y por eso cuando tú me diste a escoger entre varios nombres, sí, me quedé con estos tres. Por ejemplo, en Miguel de Marcos, yo me comunico mucho con él en el aspecto de su sentido del humor y también que tiene un libro de cuentos eróticos, que para llamarlos decentemente, que me parecen los más osados que he leído en mi vida. Y yo tengo toda una biblioteca de literatura erótica hasta en varios idiomas. y sobre todo osados por el tiempo en que lo escriben, ¿no? Sí, además todavía no había ocurrido ni siquiera la Primera Guerra Mundial, fue en el 14, él tenía apenas, cuando se publica, 30 años. Pero aquí se recogen anécdotas, o sea, cuentos que tienen que ver posiblemente con su tiempo en París, donde él estuvo haciendo estudios, pasó un tiempo allá. Y de verdad que cuando yo lo leí me sorprendió, no solo por ser cubano, sino por la época en que se escriben, y todavía para esta época sería muy osado publicarlos. Ya, Miguel de Marcos, bueno, periodista, participó en que la mayor parte o colaboró en los periódicos más importantes de Cuba en su época, fue jefe de redacción o subdirector en algunos y publicó varias novelas. Vamos a ver ahora la fotografía de Miguel de Marcos, que es la primera fotografía, ahí lo tienen. Y ahora vienen después las carátulas de Paito Mayarí, su novela. Y Fotuto. Y después viene Fotuto. Tiene otra novela inédita y tiene también los llamados cuentos pantuflares, aparte del que
mencionaste de los cuentos estos nefandos, ¿no? Sí, se llama Lujuria, se llama esa colección. Sí. Él también tiene crónicas. Sí, claro, escribió No suelen muchísimo. mencionarse, pero sus crónicas eran extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, ya de los años 40, ya hablaba del Caballero de París. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y también una colección que se ha hecho de sus cuentos pantuflares, que se llama, por cierto, Así es la vida, recoge cuentos que tienen que ver con las guaguas. Ya. Él escribió un artículo, se llama Tristeza de Cuba, que se ha repetido, a veces pasa el tiempo y lo publican incluso en las redes, por lo cual se ganó el primer premio justo de Lara en Cuba. Un artículo bien crítico de la situación del cubano de la época. En sentido general, ¿cuál es la importancia que tú le ves a Miguel de Marcos dentro de la narrativa cubana de la época? Bueno, en primer lugar, yo le veo su manejo del idioma con una libertad, con una desfachatez, se puede decir. Él es una persona que te puede, por ejemplo, en medio de un chiste citar a Martí. Y no ofende, porque además tiene un sentido del humor que, aunque es descacharrante, no es un humor negro, no es el humor que a lo mejor podemos encontrar, digamos, en Valle Inclán. Es un humor sano, a pesar de que es alguien que se atrevió en su juventud a escribir con osadía con respecto a las cuestiones eróticas. El humor que él usa en Papaíto Mayarí, en Fotuto, es muy sano y además muy cubano, yo diría, y por eso es tan importante. Debería ser lectura obligada, no solo en Cuba, sino en cualquier país de habla hispana, por el manejo del castellano que él hace. Él no tiene piedad a la hora de adjetivar de una manera que llamamos ruptura de sistema. Ya. Y tampoco tiene piedad a la hora de inventar palabras. Bueno, tú me comentabas antes de empezar el programa que tú veías a Miguel de Marcos como una especie de Lezama. Exacto. Yo diría que entre los escritores cubanos, Lezama de humor, ¿no? Sí, un Lezama, como te decía, como si a Lezama se le hubiera ocurrido un día escribir una novela picaresca, porque sus dos novelas son más bien picarescas, Fotuto y Papaíto Mayarí. Y de verdad que hay una riqueza del lenguaje que incluso le da a uno un doble sentido del humor, porque esa manera de adjetivar tan original. Y es increíble que no haya sido más conocido internacionalmente. Yo me imagino que es imposible de traducir. Puede ser. Voy a leerle a los televidentes un fragmento de esta novela Papaíto Mayarí. Después quiero conocer tu opinión al respecto. Bueno, aquí Papaíto está hablando con su criado y está recibiendo un amigo que lo ha invitado a almorzar. Dice Papaíto: ponga a enfriar 2 botellas de Sauternes. Perico Mirabal, que era el amigo de Papaíto, objetó con fruición, con método: ¿Sauternes, Papaíto? ¿Un vino de la Gironda, viejo? ¿Te olvidas del 20 de mayo y te olvidas sobre todo de aquello tan hondamente patriótico? El vino de plátano. Y si sale agrio, es nuestro vino. Y contesta Papaíto: es verdad, pero prefiero el plátano en fufú. Y que me perdone Martí, pero un vino agrio no es un ingrediente patriótico. Y dirigiéndose entonces al mayordomo confidente que aguardaba junto a la puerta: Serapio querido, el mayordomo, puesto que carezco de vino de plátano, ¿cómo podríamos introducirnos en una dimensión patriótica, ya que hoy es 20 de mayo? Le contesta Serapio: ah, caballero, dentro de unos minutos tendrá usted el más bello postre cubano, el que intuyeron Félix Varela y José Antonio Saco, dulce de coco con queso crema. Papaíto Mayarí y Perico Mirabal se irguieron en sus sillas, ambos trémulos, vibrantes, sintiendo esta nueva presencia del patriotismo. Abrazaron cálidamente a Serapio Pedroso y gritaron con perfecta sincronización:
¡Viva Cuba Libre! Ahí lo Este tienes, es ahí Miguel de lo Marcos. tienes, ves que hay reverencia. Y yo me estaba refiriendo, cuando te dije lo de citar a Martí en medio de un chiste, que ahí también lo hace, en alguna de sus crónicas, que para hacer una aclaración, y dice, pero solo la verdad nos pondrá la toga viril. Y sigue, y entonces hace el cuento. Es increíble. Yo te digo, para mí, yo lo descubrí por suerte muy joven, y creo que me ha influido. Porque quizá todos estos monólogos humorísticos que yo hago con el personaje de Sacontala la Mala tienen mucho que ver de este humorista, de igual manera que tienen que ver con Leopoldo Fernández, con Guillermo Álvarez Guedes, y con esos programas humorísticos que yo me crié escuchándolos. Claro, volviendo a Miguel de Marcos, es cierto lo que tú decías, el hombre no tiene límites en sus chistes, en su irreverencia, en su sarcasmo. Tranquilamente te pone una palabra francesa en medio de una locución completamente populachera, o te pone una palabra que sencillamente la inventa. Bueno, para conocer un poco más a Miguel de Marcos, uno de tantos, de cerca de 15 narradores de la República, quiero anunciarle a los televidentes este taller de lectura que vamos a hacer de estos temas. Y que trataré de asistir lo más posible si el teatro me lo permite. Vamos a poner ese anuncio que traje especialmente para el programa de hoy, que es el que está al final, ¿no? Ahí lo tienen. Se llama Narrativa Cubana de la República, y ahí tienen la serie de todos estos escritores, 15 narradores, entre ellos 2 premios Cervantes, Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, pero también escritores extraordinarios como Virgilio Piñera, como Severo Aguirre, por Severo Sarduy, y de luego Calvert Casey, de luego. Eso va a ser en el Museo de la Brigada 2506. Después vamos a ver de nuevo el anuncio. Daniel, hablemos ahora de Calvert Casey. Bueno, Calvert Casey me toca, yo diría que de los 3 es el que me toca más de cerca, porque es mi generación. Si él no se hubiera suicidado, tendría ahora... Él nació en el 24 y murió en el 1969. Tendría 76. O sea, él nació en el 46, yo creo. Bueno, la nota que yo tengo era del 46. Bueno, a veces hay discrepancia en eso. Y yo, aunque no lo conocí directamente, sí tuve la oportunidad de conocerlo de una manera muy íntima e indirectamente, porque él era muy amigo de una amiga común, de Olga Andreu. Sí. Y ella, yo tengo una de las imágenes que yo tengo de ella, en paz descanse, es ella leyéndome las cartas que les mandaba Calvert desde Roma. Yeah. Unas cartas muy desoladas, muy terribles. Bueno, sabemos que él terminó suicidándose porque él, aunque había nacido en Estados Unidos, por supuesto se había creado en Cuba, y hay personas para quienes el apartarse de su terruño, bueno, para la mayoría de las personas, por las razones que sean, apartarte del mundo en el que tú has crecido, es muy traumático. Claro, además él se sintió bastante realizado en aquellos primeros años de la Revolución. Él se rodea de estos amigos que también tú conociste, como Virgilio Piñera y Antón Arrufat, alrededor de la publicación cultural Lunes de Revolución. No, y otros que se fueron también, como Cabrera Infante, etcétera. Y esa es otra cosa, porque lo hemos visto, ¿no? Incluso en figuras que hicieron larga carrera ya, como José Lorenzo Fuentes. Al final, la revolución, como Saturno, que eso es un dicho muy común, va devorando sus propios hijos, y entonces aquellos intelectuales y escritores que habían justamente florecido con la revolución, terminaron yéndose porque la revolución trató de destruirlos, y algunos los destruyó. Claro, tú conociste, ya me lo mencioné, a Virgilio Piñera y a Antón Arrufat. ¿Cuál es la opinión que tenían ellos de este colega suyo, de Calvert Casey? De Virgilio no recuerdo, pero Antón sí lo admiraba mucho. Y Antón en más de una ocasión creo que me comentó alguna carta de Calvert. La única que recuerdo, date cuenta que estamos hablando de hace medio siglo, la única que yo recuerdo leerme las cartas de Calvert, porque él escribía, él no podía separarse de La Habana, él estaba muy... Incluso quizá eso fue una de las cosas que influyó a que Antón no se fuera, que aceptó aquel castigo, que yo Antón lo visitaba en la biblioteca de Marianao, sí, haciendo inventarios.
y quizás por eso él no quiso abandonar su... Según la crítica, los grandes temas en la obra de Calvert Casey son la muerte y el sexo. ¿Qué opinas? Yo no diría, el otro punto por el que yo me siento cerca de Calvert es por la homosexualidad, aunque la tapó lo más que pudo. Ya en Roma estaba escribiendo una novela, Gianni, que al fin no la publicó. Y sí tiene que ver con el sexo, pero yo no lo... Vaya, a mí esas reducciones ad absurdum no me gustan. Yo creo que sí que tiene que ver, pero hay en él mucho de vida y también hay mucha experimentación formal. A mí me parece su cuento de Piazza Margana es algo extraordinario porque es una especie de gran poema en prosa de una mística canibalista, prácticamente. Es muy original, muy original. En otros de sus cuentos no vemos mucho, vamos a decir, la influencia o quizás coincidencia con Kafka, de quien él escribió. Sí, sí, sí. Y entonces quizás eso del sexo se lo atribuyen a que él escribió un trabajo sobre Lawrence, porque el título es sobre la pornografía, pero es prácticamente sobre D.H. Lawrence. Y también sobre Henry Miller, que era un escritor muy, muy marcado por los temas sexuales, un ser muy osado, a quien él, si mal no recuerdo, él tradujo algo de Henry Miller. Él tradujo, que se publica mucho, a otros autores, por ejemplo a Lovecraft. Bueno, pero está también, por ejemplo, los cuentos del regreso, el paseo y el amorcito, que tienen que ver primero, bueno, con una iniciación sexual en un prostíbulo, y el amorcito también con otra... No, y también en otro que releí esta mañana, el de Adiós y gracias por todo. Pero se sale de lo normal cuando él dice que inventó a Marta, y uno está pensando literalmente que inventó a Marta en un sentido literal, que es un personaje imaginario. Y después, porque a mí me parece que eso es un truco estructural genial, porque uno está pensando durante un tiempo de ese cuento que él ha inventado el personaje, y luego por el camino es que el invento que él ha hecho es el enamorarse de alguien que existe y tú te lo imaginas de otra forma. Y me parece eso algo magistral, porque ya se sabe que cuando uno se enamora uno ve lo que quiere ver. Seguro que sí. Uno crea un personaje sobre una base física, mental y espiritual, pero uno lo crea. Creo que hasta tiene tiempo de duración esa infatuation. Han tratado los psicólogos, que yo me divierto mucho con ellos, sobre todo cuando pasa el tiempo y tú lees un libro de hace 20 años. Imagínate, ya ahora los psicólogos aceptan que hay vida detrás de la muerte y todas esas cosas. Y entonces a mí ese cuento me gustó mucho, ahora que los he releído para el programa, pero a mí lo que más me conmovió, y espero que Dios haya puesto su mano y esas cartas no se hayan perdido, porque como Olga murió, pues no sé, las de Calvert Casey Arrufat sí se conservan y algún día saldrán a la luz. Ya. Pero las de Calvert Casey a Olga Andreu, que ella las leía llorando, porque es que, en fin. Casey publicó tengo aquí el dato, más de 400 críticas teatrales en varios periódicos de Cuba en el momento: La Calle, Diario de la Tarde, Revolución, Lunes de Revolución, Bohemia, La Gaceta de Cuba. Voy a leerle a los televidentes unos fragmentos de una de estas crónicas, de críticas teatrales, y después quiero conocer tu opinión. Dice Calvert Casey: creo en el respeto al creador y al hombre que construye, que inventa, que rompe la inercia terrible de la naturaleza, que divierte, que hace pensar, que deleita. He trabajado algo, muy poco, en el teatro, en cargos que van desde secretario de actas a totilero, todo estrictamente honorario, todo estrictamente honorífico, pero lo suficiente para saber que cualquier esfuerzo en el teatro, por inútil que sea, lleva tras sí una alta dosis de malas noches, amargura, irritación, frustraciones, malos sándwiches y café con leche frío. Y sobre todo de ilusiones, de esperanzas y, ¿por qué no?, de ambición. Por eso insiste en que una crítica respetuosa, aunque esto decepcione a los que se complacen
en el ridículo y en la poca fortuna de los demás. ¿Qué opinas? Brillante. Además, hay en él un toque de compasión que me gusta, porque además él ha comprendido, él es un crítico que ha pasado por el teatro. Por eso yo, a pesar de que a alguna gente no le gustaba como yo escribía cuando hacía crítica, era más bien indulgente, porque yo sé todo el esfuerzo, el trabajo, y en el caso del teatro en Miami, es tan mal pagado, porque no hay plata. Y yo me imagino que en la Cuba que él conoce tampoco había mucho dinero, y siempre incluso está por debajo del esfuerzo. Y entonces él indudablemente está ahí justificando el ser indulgente y le está tirando o sea, está criticando a los críticos, claro, que son demasiado exigentes, que esperan una producción de Broadway cuando en realidad se están haciendo las cosas como se pueden. Claro. Vamos a detenernos ahora en otro de los escritores que he escogido para platicar contigo. Se trata de José Lorenzo Fuentes. Bueno, tuvimos el privilegio de tenerlo aquí entre nosotros varios años, murió en el 2017 y se le ha catalogado a José Lorenzo Fuentes como uno de los cuentistas cubanos más importantes de todos los tiempos. ¿Qué me dice? Bien, tú eres atrevido porque poner a estos tres autores que merece cada uno un programa. Así es. Tú eres audaz. Vamos a ver ahora, antes de continuar, que creo que se nos pasó poner la fotografía de Calvert Casey, ahí lo tenemos. Sí, está, esa sí había pasado. Y esta de sus libros, El Regreso, cuento eso, y este otro que también tiene allí, El Regreso y algo más. Y la siguiente, vamos a ver ahora a José Lorenzo Fuentes. Ahí lo tienen. A lo mejor lo vieron en Sedano alguna vez. José Lorenzo Fuentes, cuentos completos, una edición reciente. Estupenda. Así es. Bien, José Lorenzo Fuentes es sencillamente inabarcable. Con él me llega el contacto más directo que tengo, de igual manera que cada uno de estos. Con José Lorenzo es el esoterismo. Ya. Él es una persona que no solo es un maestro de la narrativa, sino que también es un maestro en el plano metafísico, un hombre que estudió mucho, yo lo considero un filósofo, y dejó libros, por ejemplo, su libro Meditación, que era una práctica espiritual que él aplicaba a su vida diaria, está traducido como a 6 o 7 idiomas. También tiene otro que se llama Mandala, y otro que yo lo atesoro porque casi que es un compendio de esoterismo, que es el que se llama Del Sexo al Amor. Y es muy interesante ver cómo esas ideas que afortunadamente Dios, el cosmos, le dio tiempo a él en su vida para que él pudiera incluso revisar sus cuentos, publicarlos aquí y dejar una impronta, digamos, filosófica, donde uno puede después rastrear esa visión que él tenía del mundo, lo puede ver en su creación literaria. Claro, yo establezco una relación. ¿Sabes? Por ejemplo, Benítez Rojo dijo de que José Lorenzo Fuentes transponía sus vivencias con mayor éxito al plano de la imaginación que el de la realidad más inmediata. Es decir, establecer la relación entre eso que hizo grande a José Lorenzo Fuentes en su narrativa, novela y cuentos, y esta otra obra posterior que tuvo que ver con quizás lo que llevaba dentro o lo que ya había empezado a estudiar en silencio. Yo creo que con respecto a la realidad, cada quien lleva la suya. Yo sé que se dice que aquellos que piensan que cada persona es un mundo somos esquizofrénicos. Bueno, es posible. Pero yo creo que para cada persona la realidad es diferente. Y entonces, quizá al escribir estos cuentos que tienen tanta repercusión metafísica y esotérica, José Lorenzo estaba reflejando su realidad, su manera de ver la vida.
porque indudablemente fue un hombre que incluso hasta estuvo preso. Estuvo 10 años preso. Y tuvo sus altas y bajas, y aquí por supuesto todos sabemos que el exilio tiene su lado terrible y amargo para todos, incluso a los que le va bien y se hacen millonarios. No es su país, no son sus raíces, y tiene uno que adaptarse. Y en José Lorenzo siempre hay una trascendencia, siempre hay vaya, es como un gurú literario, sin que haya jactancia, sin que haya, él trabaja mucho el ego, las cosas que él dice del ego, del sexo al amor, es extraordinario. Daniel, vamos a ir ya, me están avisando, estamos en los minutos finales. Sobre estos escritores y sobre otros narradores de la República, vamos a tener un taller de lectura que empieza el 15 de marzo allí en el Museo de la Brigada 2506. Vamos a ver el anuncio del 15 de marzo al 31 de mayo. Son 3 meses, una sesión semanal de 2 horas, y tienen allí los 15 escritores cubanos de la República, es decir, del 30 al 58. Tú has participado en otros talleres literarios, talleres de lectura. Extraordinarios. ¿Tú lo recomendarías? Amén, ¿cómo no? Es más, yo pienso ir alguna que otra vez, que cuando el teatro me lo permita, pero sí pienso ir porque me interesa repasar, como ahora he repasado para este programa estos 3 autores que voy a seguir leyendo ahora, porque tengo los libros en casa y dije, bueno, pues ahora, ¿para cuándo los voy a dejar? Todas las mañanas leo un poquito, incluso cosas que yo no había leído de Albert Camus ni de Lorenzo Fuentes, que es casi inabarcable, porque gracias a Dios escribió mucho. Sí. Bueno, ahí tienen, de nuevo pongan el anuncio, ahí tienen el anuncio, y bueno, están siendo invitados por Daniel Fernández y por mí para que asistan allí en el Museo de la Brigada 2506 desde el 15 de marzo. Vamos a disfrutar mucho. Hay miércoles los días. Todos los miércoles durante 3 meses, y vamos a disfrutar de nuevo, reencontrarnos con estos autores. Para algunas personas son nuevos. Además, el grupo de tus alumnos es también extraordinario. Bueno, uno lo disfruta mucho. Sin descontar la merienda. Ahí va, las meriendas que son. Bueno, Daniel, de nuevo, muchas gracias por tu participación, por tus Gracias a ti por invitarme, yo la paso muy bien. Muchas gracias, y espero que sí puedas asistir al menos en algún momento. Creo que el día que toca Lezama, creo que ya me dijiste que sin falta vas a asistir. Sí, señor. A los televidentes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.